Hola, yo soy Sabrina Murillo y esto es Así lo vivo yo. Bienvenidos a un episodio más de Así lo vivo yo. Este día quiero hablar de algo muy importante y es sobre la mentalidad. Nos vemos como víctimas, nos vemos como protagonistas. Antes de empezar, quiero darle las gracias a Banco General por hacer este episodio posible, por traerlo en un episodio con muchas ganas de salir adelante. Si ustedes están pasando por algo en lo que quizás se han sentido como que la vida me está sucediendo o la vida me está trayendo adversidades, este episodio es para ti. Porque hay algo muy importante que yo entendí. Y es que cuando nos suceden cosas, cuando estamos frente a situaciones adversas, tenemos dos opciones. O vernos como víctimas o vernos como el protagonista. Y es difícil quizás transitar de una a la otra. Obvio, mi objetivo con este episodio es que tú pases de tener un victim mindset, una mentalidad de víctima, a tener una de protagonista, de que te realmente empoderes de tu vida o te hagas cargo, más que empoderar, te hagas cargo de lo que te sucedió y actúes. Porque les digo que obviamente yo por mucho tiempo me vi como la víctima, me vi como que la vida me había, o el destino, o Dios me había mandado este castigo porque había hecho algo o porque me lo merecía. Y al victimizarnos, por supuesto, vienen ciertas historias que nos contamos en nuestra cabeza de que o no somos suficientes o somos culpables, o no vamos a poder hacer una u otra cosa. Y entonces en ese papel de víctima te estás poniendo como en el que tú no eres responsable, sino el responsable es lo externo, lo que te está sucediendo, ¿no? Y hoy quiero que tú hagas como que ese switch, porque yo llegué a hacerlo en un punto que les puedo contar un poco más adelante cuál fue, pero quiero que tú también hagas ese switch de mentalidad. A continuación voy a hablar sobre las diferentes áreas las diferentes maneras en las que debemos hacer ese cambio. El número uno está en el enfoque. Cuando una persona es víctima, se enfoca en los problemas. En cambio, si una persona es protagonista, se enfoca en las soluciones, en las oportunidades. Así de sencillo. Yo muy fácilmente pude haberme quedado con la historia de los problemas, de que había perdido a la mitad de mi familia, de que había perdido a la mitad de mi cuerpo, de que era la niña pobrecita o joven pobrecita que no podría hacer nada sola o que necesitaría ayuda por el resto de su vida. Ahí me estoy viendo como tragedia, ¿no? Es como un poco más una anécdota más oscura, más trágica. ¿Y cuáles son los problemas? Pues que no me iba a poder mover, que no iba a poder verlos más a ellos, que iba a requerir de muchas otras cosas. Y ahí yo solamente estoy enfocada en los problemas que sí, obvio, lo pasé. Pero luego, al cambiar a una mentalidad de protagonista, empecé a ver las oportunidades o lo que sí tenía a mi alcance, que tenía una comunidad de gente que pensaba en mí, que creía en mí, que por ende yo también tenía que creer en mí misma. Empecé a ver la cantidad de amigos, familias, el amor. Empecé a ver que tenía recursos, gracias a Dios, que fueron, pues sí, quizás donados o encontrados por todo esto que me pasó, gracias a mis amigos, gracias a mi familia y a todo este movimiento que se hizo. Tenía en medio de este dolor un hospital, tenía una atención médica, tenía muchos sueños todavía en mi vida. Entonces yo empecé a enfocarme en eso, en lo que sí tenía, ¿no? En las oportunidades en vez de en los problemas. Y ese es el primer como cambio, decidir no, y yo misma decidí no ser una carga, no sentirme como
como pesada, una carga para los demás, una carga para mí misma, sino el qué voy a hacer. La víctima se pregunta constantemente ¿por qué me pasó esto? Buscando culpables externos o situaciones allá afuera. En cambio, el protagonista se pregunta ¿cómo puedo superar esto? ¿O de qué manera? ¿O qué alternativas tengo? Ese ahí ya cambia tu enfoque. El segundo tip o la segunda área donde hay que cambiar nuestra mentalidad del victimismo es en pensar en la responsabilidad. La víctima ¿qué hace? Evade la responsabilidad, porque esto no está en manos mías, está en manos de lo externo o del médico o de lo que sucedió y yo no tengo nada que ver. En cambio, el protagonista asume esa responsabilidad, se hace cargo de su vida. La víctima evade esta responsabilidad, culpa a otros, incluso muchas veces qué terrible es cuando, ¿verdad? Cuando uno culpa a otras personas, o sea, ¿qué tiene que ver alguien más en tu vida? Al final, en tu vida me refiero a lo que te sucede a ti. Tú eres el único responsable, quien de verdad tiene que tomar esas riendas y actuar. La parte científica, quizás en mi caso, era lo que yo no podía controlar. Entonces, si yo empiezo a culpar lo que está fuera de mi control, me vuelvo un 8 y me quedo ahí estancada, porque había muchas cosas que salían de mi control. Y si yo nada más me estreso por lo que no puedo controlar, lo único que hago es, pues, quedarme, es estancarme, porque por ejemplo, ¿a qué me refiero con la parte científica? Pues la lesión medular, quizás los avances tecnológicos todavía no dan, aún Sabrina va a volver a caminar o te vas a recuperar y te vas a parar. No, pero ¿qué hace una mentalidad de protagonista? Yo empecé a buscar alternativas a esto. ¿Qué fue? Empecé a buscar células madres, terapias, buscar casos de personas que sí han logrado caminar después de una lesión medular que existen, y yo empecé a pensar, pero ¿y entonces qué me hace a mí diferente o qué me hace a mí menos? Si otras personas lo han podido hacer, ¿por qué yo no? ¿No? Entonces yo me puedo hacer responsable de las cosas que sí tenía o las oportunidades para investigar, para buscar opciones, para buscar segundas opiniones quizás, aunque obvio en este caso está un poco complicado, pero no está de más ese buscar, ¿no? Y antes de que me emocione y siga con este tema, quiero dejar este espacio para esto que tenemos por escuchar. Historia no es solo lo que está en los libros, no es algo solo de próceres, famosos o genios. Uno no se da cuenta de que está haciendo historia mientras la está escribiendo. Nace como sueños que con el tiempo y mucho esfuerzo se transforma en logros extraordinarios. Hace 70 años comenzamos a escribir nuestra historia contigo. Hoy la celebramos y la seguiremos recorriendo juntos, inspirados siempre en el bien y en nuestro amor por Panamá. Lo mejor de nuestra historia es la tuya. Banco General, por 70 años, tus buenos vecinos. Gracias, Banco General, por este mensaje. Continuemos. Si bien es cierto que la parte científica o la parte médica no está en mis manos, no está en mi responsabilidad, ¿qué es lo que sí estaba en mi responsabilidad? Mi actitud, la forma en la que yo respondía, la forma en la que yo veía la vida o me aparecía cada día a mi terapia, a mis intervenciones, a mi día a día, de la manera en la que yo me levanto y no me refiero a me levanto obviamente físicamente, sino que me despierto y veo la vida de una manera más positiva o más optimista. Ya ahí estoy haciendo lo suficiente, y ese simple hecho es un cambio de responsabilidad hacia contigo mismo y hacia con los demás también. Tú puedes inspirar a otras personas en la manera en la que tú le respondes a tu vida con lo que te sucede. La responsabilidad entonces no es solo el hacer, sino el ser.
el ser una persona resiliente, el ser una persona fuerte, el ser una persona que se toma su vida en serio y que es capaz de levantarse aún en medio de las dificultades, y que esa verdaderamente es la valentía. No se trata sobre el no sentir miedo, sino que a pesar de sentir miedo, te levantas ante él y actúas de forma con coraje. Luego la tercera área en donde hay que cambiar esta mentalidad es en el lenguaje. Así de simple, una persona que piensa en ella como una víctima se lamenta, se queja, culpa a otro y se mueve en el constante no puedo, no voy a poder, no lo voy a lograr. Y ese como lenguaje o ese movimiento interno o pensamientos internos te destruyen, te bajan no solamente tu autoestima, sino también la forma en la que tú sales allá afuera y ves la vida o con positivismo o te estancaste y te quedaste, ¿no? Entonces, el protagonista, en vez de el quejarse y el verse como una víctima, valga la redundancia, se pregunta más bien no el por qué o el nunca voy a poder, sino el cómo voy a hacer para que esto suceda. Es el buscar esas oportunidades, ¿no? El qué puedo hacer diferente la próxima vez para que sí me salga. El voy a intentarlo, aunque no me salga a la primera, voy por lo menos a intentarlo. Y ya, ahí estás cambiando lo suficiente. Si te diriges a ti con un lenguaje de víctima, inevitablemente te vas a percibir como tal, porque tu cerebro no sabe la diferencia entre si realmente estás siendo una víctima o tú sola te lo estás creando en la cabeza. Así que cuida un poco la forma en la que te hablas. Es tomar conciencia de las palabras que utilizas tanto contigo misma como con los demás, porque si tú te das cuenta que a los demás también los estás tratando con lástima o con culpabilidad, ahí ya estás perdiendo. Luego, la cuarta área en la que me gustaría que trabajáramos para cambiar este mindset de modo víctima a modo protagonista es en la acción. La víctima se paraliza ante el miedo, así de simple. En cambio, y aquí me adelanté con algo que ya había dicho antes, pero en cambio el protagonista aún en medio del miedo es lo suficientemente valiente como para actuar sin que el miedo te paralice. ¿Qué hace esta parálisis en las víctimas? Es que no actúan por el miedo. Y qué ironía es pensar de que quizás yo tengo una parálisis en mis piernas, literalmente, pero más vale tener una parálisis en las piernas, pero saber que no tengo el miedo que me paraliza ante lo que quiero lograr, que sí, quizás poder pararme aquí, correr, pero que los miedos o esta bullita exterior no me deje actuar, no me permita, porque por miedo a fallar, por miedo a que no soy lo suficiente, por la forma en la que me hablo, ¿no? Entonces ahí vamos cambiando un poco ese lenguaje y esa acción, que es lo importante, porque la forma en la que pensamos al final termina repercutiendo o termina reflejándose en la forma en la que actuamos. Si una víctima no actúa, nunca llega a encontrar su potencial, porque al no atreverte, al no salir allá afuera, no te das cuenta de lo que eres capaz. En cambio, quizás siendo protagonista puedas caer varias veces, puedas fallar, pero te das cuenta que sí puedes hacer ciertas cosas que quizás nunca antes te imaginaste que podías hacer. Y es un círculo vicioso, porque al no querer actuar y no actúas, no te das cuenta de lo que eres capaz. Este es el modo víctima. Pero en modo protagonista, si actúas a pesar del miedo y quizás fallas, puedes volver a intentarlo y ahí sí te das cuenta de que puedes lograr aún más. Y esa es la belleza de también tener una mentalidad de crecimiento, que cuando logras, digamos que tu objetivo o tu meta, y ya se hace como que tu nueva normalidad, puedes incluso superarla y querer ponerte una meta aún más alta, donde sí te dé miedo. Y aquí viene un tip bastante importante.
y me lo sé en inglés, entonces voy a traducirlo en español, voy a intentar traducirlo en español, pero es que si un objetivo no te da miedo, es una acción. Si un objetivo no te da miedo, it's just a task. O sea, es solamente una acción que puedes realizar en tu día a día normal. Un objetivo te tiene que asustar, te tiene que dar miedo para que realmente te rete y te rete a incluso lograr más de lo que puedas imaginarte. Entonces te invito a ti hoy, en este momento, a que hagas esa reflexión. ¿Cómo te estás hablando? ¿De qué manera estás pensando? ¿De qué manera ves a los demás? ¿De qué manera te ves a ti misma? ¿Dejas que la vida simplemente te pase por los ojos, te pase por adelante y que, no, es que me pasó esto, me pasó aquello y ya yo me quedo acá? ¿O de qué forma vas a responderle a la vida el día de mañana? ¿Con qué actitud también? ¿De qué manera? Te invito a que cambies esa mentalidad de víctima a protagonista. Y con esto, señores, quiero terminar este episodio dándoles las gracias a ustedes porque están tomando este tiempo, están invirtiendo en ustedes mismos para crecer, para este crecimiento personal, que yo también estoy en este camino. No se crean que, Sabrina, ya se la sabe todas. No, yo también tengo sub y bajas y momentos en los que yo misma me victimizo, pero lo que sí sé es que lo reconozco, lo pauso y digo, no, esto tiene que cambiar. Los invito a ustedes a hacerlo el día de hoy. Y nada, chicos, con esto quiero dejar este espacio para que ustedes me digan qué quisieran escuchar en el próximo episodio. Si tienen algún invitado que quieran que traiga también, díganmelo. No se olviden que me tienen que likear esto y se tienen que suscribir para que les lleguen las notificaciones de cuando sale un nuevo episodio. Y gracias a Banco General por traer este episodio y estos que vendrán. Nos vemos.